Quiero hablar de algo que surgió esta mañana, entre los tantos decretos que salen, salió un decreto que, mirándolo a simple vista, restringe o avanza en la restricción del derecho a huelga. Y el que tiene el tema es Mariano Martín. Sí, Roberto, anula el derecho de huelga en la Argentina por decreto. Ya podemos definirlo de ese modo. Yo creo que todo lo demás sería enmascarar una medida que lo que está haciendo literalmente es poniéndole fin en la Argentina al derecho de huelga. ¿Por qué digo esto? Porque algo que estaba contemplado en el decreto 70/23 y que fue objeto de un amparo a pedido de la CGT, que interrumpió muy tempranamente la vigencia de esa normativa, hoy vuelve a cobrar pleno derecho a través de estos decretos. Decretos simples que lanza el gobierno como si como si fuera una cosa nimia, que tienen que ver supuestamente con la garantía del transporte fluvial, pero que enmascaran literalmente la supresión del derecho de huelga en la Argentina. Acaba de decretarlo el gobierno y me parece que es de una gravedad inusitada. Insisto, esto estaba detenido por un amparo judicial e incluso la Cámara del Trabajo, la Cámara Laboral, se había pronunciado sobre la cuestión de fondo declarando que aquel decreto 70/23 era inconstitucional. El gobierno insiste con una reforma inconstitucional de la ley de asociaciones sindicales, del derecho de huelga en la Argentina, y reinstala la noción de que casi todas las actividades en la Argentina, ahora vamos a ver el detalle en las placas, están sujetas a la consideración de servicio esencial y servicio de importancia estratégica. ¿Qué significa esto? Históricamente, y de acuerdo a las normas de la Organización Internacional del Trabajo, hay una serie de actividades que se consideran por la nomenclatura de todos los países como esenciales y sujetas a restricciones en el derecho de huelga. Por ejemplo, la provisión de energía eléctrica, agua, gas domiciliaria, servicios hospitalarios elementales, el control aéreo. Si no hay control aéreo por una huelga, pueden chocar los aviones. Así de gráfico quisiera ser. ¿Qué hace el gobierno? Amplía a casi todas las actividades la noción de esencialidad, porque de ese modo, una vez que está incorporada la noción de esencialidad en una actividad, el sindicato que protesta tiene que garantizar hasta un 75% de la prestación del servicio. Es decir, no hay huelga posible. Y en el caso de que no estén incorporadas dentro de la noción de actividades esenciales, se las considera actividades de importancia estratégica. Por caso, la provisión de insumos para la construcción, el transporte de personas. Y esas están sujetas a la prestación mínima del 50% de la actividad. Quiere decir que la huelga total no existe más. No existe más la huelga total en ninguna actividad. Por ejemplo, siempre se asumió que cuando había un paro de una actividad del transporte, según las normas de la OIT, en la medida que existen transportes complementarios, si hay una huelga de colectivos, si existe el transporte ferroviario o el transporte en subte o el transporte en taxi, no se la considera una actividad esencial. Bueno, el gobierno está asumiendo que todas las actividades del transporte de cargas y de personas, a partir de ahora, es esencial. Es tremendo por lo tanto, esto que estás contando, Mariano. No existe más el derecho de huelga. Si te parece, lo repasamos, porque hay un hilo muy interesante que hizo el abogado laboralista Matías Cremonte. También había advertido de esto la abogada Natalia Salvo muy temprano a la mañana, y me parece que es muy elocuente en su desarrollo lo que dice Cremonte, que había sido presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, y que yo no lo llego a ver desde acá, pero básicamente es a través de el decreto 340, donde dice que quiere regular la actividad del transporte fluvial, y te quiero hacer una aclaración que es muy dramática también, de esto es casi una nota al pie. Hasta hace 20 minutos en la Secretaría de Trabajo no tenían ni idea de este decreto. No. Vos llamaste, yo tengo entendido que hablaste. No tenían noción de este decreto. ¿Y qué es de Sturzenegger? Esto es Sturzenegger y Milei mano a mano, puro y duro, rompiendo el derecho de huelga en la Argentina sin ningún diálogo, sin ninguna negociación y mucho menos un trámite parlamentario.
Yo hice mucho hincapié el lunes a la mañana en que había sido un triunfo chiquito en la capital y que iban a darle mucha relevancia y que depende de lo que dijéramos todos en estos días, iba a ser cómo iba a tomar y cómo iba a utilizar este triunfo el gobierno nacional. Porque sinceramente temía esto, temía que avasallaran todo, que se llevaran todo por delante diciendo, bueno, nosotros, la gente nos vota y nosotros podemos hacer lo que queremos porque la gente nos vota. Bueno, esto que estás contando es una de las medidas más trascendentes de mucho tiempo. Sí, absolutamente. Si te parece, vamos a la lista que enumera muy claramente Matías Cremonte sobre aquellos servicios que pasan a la consideración para el gobierno. Porque esto hay que ver qué dice la justicia, por supuesto, qué dice el Parlamento, porque a ver, si este decreto se sostiene, el Parlamento debería pronunciarse sobre esta idea. El Parlamento que ya ha dicho en otras oportunidades que no. El país dijo que no, las normas internacionales han dicho que no. Bueno, básicamente, crea la figura de servicio de importancia trascendental. Es lo que te decía recién. Es un invento tragavento, como decían en mi familia cuando yo era chico. El servicio esencial te impone hacer el 75% de la prestación cuando vos querés protestar. Pero el servicio de importancia trascendental es el 50%. Y ahí entra todo. ¿Da un detalle? Cuando dices entra todo, ¿qué quieres decir? Bueno, lo vemos más abajo, la legislación argentina antes de esta... ¿Las esenciales se extienden también los sectores? Por supuesto, claro. O sea, se extienden los de las esenciales que solamente pueden hacer huelga el 25%, el otro 75% tiene que sostenerse y se inventa este ítem del sector estratégico. Hay un artículo que habla de que todo aquello que afecte el equilibrio fiscal está eso es todo. Bueno, claro. Ese es el tema. Literalmente todo. Es literalmente todo. Es ilegal la gala china, perdone. Bueno, pero seguramente va a haber una puja con la justicia. Pero si están por decir que la plata negra está bien, no, ¿qué vale, querés que te diga? Pero Alfred, la pregunta que yo te hago ahí es, yo coincido con vos, ¿es ilegal para la justicia argentina? Sáquenme los signos de preguntas, es el fin del derecho a huelga. Es el fin del derecho a huelga. Sáquenme los signos de preguntas. ¿Esto tiene que ver con el paro en Tierra del Fuego, por ejemplo? ¿Lo sacaron hoy por eso? No, y aparte ¿Cómo? Es buena ¿Tiene que ver acotación, con el paro que hay en Tierra del Fuego, por ejemplo? ¿Y Mirá, salió hoy por eso? Te lo comento muy breve. En el paro, porque venía hablando justamente por estos temas, del paro en Tierra del Fuego, lo que hay a esta hora es, no sé si esto ya trascendió, es una conciliación obligatoria que dictó el gobierno para que se levanten las medidas de fuerza, entendiendo, y este es el argumento que se da desde el oficialismo, entendiendo que este es un paro sectorial para defender 2.000 puestos de trabajo y perjudicar a 46 millones de argentinos. Esta es la prédica del gobierno porque dice, para defender sus prerrogativas... Porque a mí no me perjudicó en nada la Bueno, lo que dicen en el gobierno es que para defender las prerrogativas de 2.000 trabajadores se perjudica a 46 millones de personas que querrían comprar un celular más barato. Ese estaba más caro. Pero hay una provincia paralizada, o sea, Bueno. es todo Tierra del Fuego, trabajadores, empresarios, el gobernador. Ahí es donde ya rige Ahora, a ver, si el ítem es ese, si la consideración es que todo sector que pare y genere un impacto fiscal va a tener restringido el derecho a huelga, ya está, listo. ¿No? Si esa es la definición, ya está. No hace falta dar detalles. Sí, si te parece lo podemos repasar, Dale, porque dale, repasalo. la verdad que yo lo estoy tomando directo del decreto, eso conlleva una dificultad adicional, pero... Recuerden lo que mirá, acaba de decir Mariano, ¿no? Que habló con las más altas autoridades de la Secretaría de Trabajo y le dijeron que no sabían de qué estaba hablando. Sí, exactamente. Bueno, incluye, por ejemplo, la navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional. A ver, Porque esa es la motivación de este decreto, para Exacto. frenar la convocatoria de un paro de ese sector mercante. sí, esto se va a judicializar seguramente. Inmediatamente debería judicializarse. Va a presentaciones, puede llegar a ser considerado inconstitucional también, porque está restringido el derecho a huelga acá. es que de hecho, bueno, Tiene que ver con el decreto 7023, que ya se frenó eso en su momento. la justicia del trabajo ya se pronunció. Claro, por eso Sobre debería este ser similar tema. el camino a llevar para contrarrestar esto. El gobierno igual, a ver, la concepción del gobierno es estar en contra de los paros, en contra de las huelgas, no quieren que ningún manifestante esté en la calle, que ningún trabajador reclame sus derechos. Digo, es el espíritu de este gobierno.
gobierno. Esto es raro que haya llegado tan tarde. En verdad llegó al principio, como bien decíamos, con el decreto 70-2023 que frenó la justicia. Esto es un paso más todavía. Bueno, así no pudimos, vamos con esto, vamos a intentar con esto ahora. En realidad tenían que profundizar ahora porque viene la época, bueno, no solo lo digo por el paro de Tierra del Fuego, sino que si vos pusiste un cepo salarial y bueno, van a venir los paros en los distintos sectores. Bueno, te digo, si querés, la enumeración más rápida que se me ocurre en este momento de dónde va a haber que obligar a la prestación del 75%, es decir, no va a haber ningún tipo de huelga. Rápidamente, servicios sanitarios hospitalarios, así como transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos. Producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica. Servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales. Aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo, por supuesto, y portuario, como venía haciendo hasta ahora, incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiva y demás. Servicios aduaneros y migratorios y demás vinculados al comercio exterior. Es decir, todo aquello que el gobierno entienda que tiene algún vínculo con el comercio exterior no va a poder hacer paro, solamente va a poder reducir el 15%, el 25% su prestación. Ese es un mensaje para aceiteros, por ejemplo. Escuchen esto, exacto. Claro. Todo lo que tenga que ver con el comercio exterior y también el equilibrio fiscal, digamos, la captación de divisas por parte del Aceiteros es gobierno. uno de los sindicatos más potentes de todo el país. Por eso. Atención con esto. El cuidado de menores y educación de niveles, guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial. Se terminaron las huelgas. Déjame de hacer un docentes. paréntesis ahí, porque esta medida se complementa con, podría ser una nota al pie, pero es importante teniendo en cuenta el ajuste que está llevando adelante el gobierno en lo que tiene que ver con la educación nacional, porque al mismo tiempo lo que establecieron es que el Estado se corre de la paritaria nacional docente. Claro, Paritaria así es. nacional docente Eso es de hoy también. que durante mucho tiempo negaron hasta que finalmente tuvieron que admitir que tenían que juntarse a negociar, al menos el Consejo Federal. Y esto también es muy fácil, ¿no? Porque están pisando los salarios, pero no nos olvidemos que acá los salarios de los docentes ya están pisados porque el año pasado se eliminó el Fondo de Incentivo Nacional Docente, el FONID y el Fondo Compensatorio Salarial, y que fueron las provincias las que tuvieron que hacerse cargo de eso, que era un 10 hasta un 12% en algunos casos del salario docente. Entonces, cortan lo que tiene que ver con el financiamiento nacional para que se complemente un salario que sigue siendo bajo y al mismo tiempo dicen, bueno, nos corremos de la discusión salarial. Sí, con un agravante, Agus. Se corre de la discusión salarial la Secretaría de Educación de la Nación porque hasta ahora se entendía que el rol del Estado Nacional era aportar los fondos y compensar en aquellos distritos que no pudieran alcanzar el salario mínimo docente para establecer un piso nacional. Se corre de ese rol, pero se reserva el rol de validar el acuerdo que se llegue a posteriori. Ponémelo al aire. Yo le quiero decir algo al público, decir, por ahí vos en tu empresa justo no estabas haciendo huelga. Que vos el derecho a huelga es una amenaza sobre el empresario todo el tiempo. No hace falta que justo estés en un problema ahora. Es decir, si el empresario sabe, primero sabe que puedes tenerte en negro, que no hay ningún problema, y ahora sabe que no vas a poder hacer huelga si empieza a restringirte los aumentos o quitarte condiciones de trabajo, ya es una mala noticia para vos, por más que tu sector no esté en ese problema. Esto lo quiero sumar a lo que dice Agustina, porque hoy Sturzenegger tuiteó esto, ¿no? Y dice, durante años el Estado Nacional participó en negociaciones docentes, resabio de un país menos federal, porque las negociaciones son para definir condiciones laborales de empleados provinciales, municipales. A ver, ¿qué es lo que está diciendo? No Está es cierto, justificando además. el decreto de hoy, 341-25, en donde ya no va a existir el Consejo Federal de Educación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada provincia le va a pagar lo que pueda a los maestros. Esto, en todos los países del mundo, no solo en eso, si vos querés cuidar la territorialidad, cuidar lo que es una nación, tenés que buscar cierto sentido de igualdad, que no dependa a cada provincia de lo que gana en su momento. Por eso somos un Estado-nación. Si vos lo descuartizás esto y cada uno se arregla como puede, bueno, va a haber provincias vacías, después le van a llamar no viables, se la va a quedar otro. Es decir, son cosas de una gravedad tremenda, tremenda, que hubo que luchar mucho para conseguirlas y lo vuelve a hacer con un decreto simple, del que la gente no se va a enterar. Van a poner la tele a la noche y vas a ver editoriales contra Cristina. Nada más. La gente no se va a enterar que se restringió el derecho a huelga, que el Estado Nacional no se va a meter más en las negociaciones docentes provinciales y municipales. No se va a enterar la gente. No se va a enterar.
Otra medida Tengo más actividades que son Dale. esenciales Sí, dale. para el gobierno y a partir de ahora, insisto, con esto de la prestación mínima del 75%, que llaman poderosamente la atención. Decía, transporte terrestre y subterráneo de personas y o mercaderías. Y escuchen esto, los servicios de radio y televisión. Ajá. Es decir, para el gobierno Un tiro es, para el lado de la justicia, Tano. es esencial que Ahora no estás se... de acuerdo. que Y no se- bueno, Hay que ver, hay que ver. Teniendo en cuenta que el gobierno Alguna cosa controla- buena, alguna cosa mala. Teniendo en cuenta que el gobierno controla buena parte de las señales de TV destinadas a noticias, no parece una medida ilógica. Así es. Y esto, las actividades Algunos de los industriales. dueños de medios que los ayudan le han dicho, che, dame una mano y déjame bajar el salario de la gente. Sí, esto es increíble. Las actividades Más. industriales también Más. continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera. Es decir, cuando dicen la actividad, es Toda. en los gremios vinculados específicamente a ella y aquellos que participan de manera colateral en el rubro. Pero también, la industria alimenticia en toda su cadena de valor. Es decir, hay una huelga, se me ocurre Felford, y hay que paralizar esa huelga porque es una actividad esencial. Claro. Esencial para el gobierno. Bueno, agrega después la producción y distribución de materiales de construcción, servicios de reparación de aeronaves, buques, todos los servicios aeroportuarios, bueno, básicamente todo. Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico. Bueno, El todo. bancario es Todo. fuerte también. Che, lo del bancario Es fuerte. otro Miramos, sindicato sí. fuerte. Otro sindicato fuerte, Sí. conducido por Sergio El Palazzo. empleado de hotel, ¿qué es lo que tiene? Discúlpeme, pero El único que sé. puedo vivir si ustedes no vienen un día, digo. Estos son los de importancia trascendental. Quiere decir el que 50%. 50% van a tener que dar de prestación mínima. Como te decía recién, pero que se me está escapando, es un poco complejo ver esto. Pero bueno, la producción y distribución de todos estos servicios, los servicios financieros, la producción de bienes y servicios, escuchen esto, de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación. Es lo que decíamos recién. Claro. Los dólares que sigan viniendo obligatoriamente. Bueno, y después van a nombrar una comisión de garantías que a mí me deja mucho más tranquilo para la implementación de esta norma. Perdón lo desprolijo recién de la enumeración, pero me parecía importante porque la sola lectura de esta enumeración te permite concluir rápidamente que no hay forma de ejercer el derecho de huelga en la Argentina. Va a tomar unos cafecitos. Apa. Poneme de chiquilín, te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. Cafetín de Buenos Aires, me Ahí cae. está. El bar de Navarro. Ahí señor. está. Qué bueno Bueno, esto, ¿eh? gracias. Es como estamos Me avanzando. encanta. Mi papá lo pedía con coñac. El mío. Qué bueno. Gracias, Roberto. Ahora que no pueden hacer más paro. Ah, este. Conversemos de vuelta. No habrá huelga, pero sí un rico cafecito. No, Claro. la verdad, yo creo que yo les voy a decir algo que seguramente se van a enojar los dueños de los otros medios. Me llaman para decir que no actualice los salarios, que no rompa las pelotas. Porque genera, los demás van y dicen, che, pero dime una cosa. Todos los días han leído, ¿no? Todos los días la gente, delegados de todos los medios, cuentan que están en huelga porque no les pagan o porque le pagan 2 pesos, qué sé yo. A mí me parece que todo el que pueda hacer algo per se, decir, bueno, yo no me prendo a eso que van a hacer los demás. Hace un ruido en el mercado. Hace un ruido en el mercado. Que algunos digan, yo no me prendo. Imagínense ustedes, nosotros somos una empresa familiar, dueños de medios que tienen petroleras, telefónicas, cableras. Energéticas, ¿pueden pagar? 10 veces más que lo que pagamos nosotros. Entonces, hay una cuestión también de decir, bueno, cada uno qué va a hacer con esto. Porque esto es un golpe contra los sindicatos muy fuerte, porque ¿qué otra herramienta más grande que el derecho a huelga tiene? Es muy difícil encontrar otra cosa. Sobre todo cuando hay un ajuste tan fuerte del Estado en hospitales, por ejemplo, ¿no? Que la única medida Claro. que estaban pudiendo tomar frente a este ataque era justamente hacer paros que son paros que no implican que no haya atención sanitaria. Pero estaba siendo la única herramienta, por ejemplo, que tenían los trabajadores del Garrahan, que encima se tienen que bancar las burlas
del presidente diciendo que va a hacer una obra y con rubias voluptuosas. De hecho, hay una denuncia al respecto, pero lo que digo es, la vía legal les queda y ¿qué otra? Yo creo que hay que unirlo directamente con el cepo salarial, con esta idea de una pauta salarial al 1%, mientras la inflación sigue corriendo al 2,8, 2,5, como quieran en mayo, te está diciendo, mirá, te va a bajar el salario y no vas a poder hacer nada al respecto. Claro. No vas a tener ninguna herramienta para... ¿Cómo jugará realmente? O sea, para mí las elecciones que hubo no me dicen nada, sinceramente, no me dicen nada. Fue todo, cada provincia tuvo sus particularidades, qué sé yo, no tengo la menor idea de cómo va a salir la elección nacional. Es algo extraño porque en los 90, es cierto, había una parte de la sociedad a la que le servía, 1 a 1, pero esa porción era mayor que la de hoy. Hoy es muy minoritario el sector que se ve beneficiado por esto y el resto dice, bueno, no tengo inflación, pero no llego a fin de mes, no me alcanza la plata. Es muy fuerte el deterioro. Entonces, ¿cómo va a impactar esto en las elecciones? La verdad que no lo sé. Yo le doy mucha bola a la comunicación, será porque lo que yo hago, y yo lo que veo es que de esto no se habla. De la mayoría de las cosas que nosotros decimos no se habla, no existen, ¿no? Y algo que yo creo que va a ser importante en este gobierno es qué pasa entre los líderes de este gobierno. O sea, ¿hasta dónde puede impactar en la gobernabilidad los tiros en el pie que se pegan solos, las peleas tremendas que tienen, ¿no, Johnny? Sí, sí, que ayer sobre todo tuvo un punto bastante alto. Nosotros veníamos contando que había una bandera blanca en los últimos días, esta guerra dentro del gobierno, entre las dos personas que acompañan a Milei en este triángulo de hierro, que es Karina Milei y Santiago Caputo. Por las elecciones decidieron bajar 2 cambios, decir, bueno, por ahora nos calmamos, después de lo que fue un evento que vimos en la última semana de campaña, que fue estos pibes que fueron a una marcha, que fueron pagados para ir, que lo reconocieron y dijeron, che, nos prometieron plata, vinimos acá y no nos pagaron, y salió el sector de Santiago Caputo inmediatamente a decir, che, fueron los de Karina, nosotros nos fuimos. Bueno, a partir de eso, que puede haber explotado ahí, dijeron, bueno, vamos a calmarnos, vamos a llegar al domingo, vamos a ver qué pasa, y después la seguimos. Bueno, la siguieron ayer sucedió algo muy raro, se dio a conocer esta placa que vamos a ver ahora, de Sebastián Pareja, que fue publicada por el medio Corta, donde Sebastián Pareja, vamos a ver la placa número 1, Sebastián Pareja es el principal armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. La batalla que se viene ahora es la provincia de Buenos Aires, que es lo que quiere ganar el gobierno y también lo que quiere ganar el peronismo. Acá se debate un poco esto que estabas diciendo vos. ¿Qué va a pasar con el gran electorado? El gran electorado está en la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que se publicó ayer a la tarde-noche. Sebastián Pareja, una declaración aparentemente donde Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei, le pega directamente a Santiago Caputo. Le dice, en la mesa política no hay ninguno de Santiago Caputo, en la mesa política de la provincia de Buenos Aires, y además dice algo interesante, que dice, si necesitamos algo de comunicación, les avisamos. Claro. Y esto siempre, ¿viste? O sea, cuando... el armado lo hacemos nosotros, necesitamos difundir algo, vení pibe y vos, gordo Dan, decís las boludeces tuyas, que la moriqueta. Es una forma de mojarle la oreja a Santiago Exacto. Caputo y a todo su entorno también. Pareja es Karina, es como si estuviera hablando Karina. Exacto. ¿No? Pareja salió a los 10 minutos, la gente, los periodistas empezaron a preguntarle, che, vos dijiste esto, porque nadie sabía dónde salía la fuente, era todo muy raro. Pareja no se hizo cargo de esto. Dijo, no, yo no lo dije, no sé dónde salió. Bueno, esto se publicó, esto fue un tuit, después finalmente se eliminó. No está muy claro si era un off que se transformó en on o fue un on que después se desmintió. A mí me dicen que era un on y que después el tipo lo negó y decidieron sacarlo. Lo claro, lo evidente es que esto pasó. Que esto es parte de la guerra y que esto lo dijo. Después si fue en on, en off, si lo dijo... No, además, la verdad, o sea, Iván Jagroski, que es el que maneja el medio, es un tipo muy riguroso, vos sabés. O sea, no va a Por inventar eso, nada. evidentemente está retrocediendo sobre sus pasos Sebastián Pareja. Obviamente los que Pero salieron... ya lo hizo, ya está hecho, digo. Ya está hecho, y los Claro. que salieron a liquidarlo son los pibes de Caputo, las redes de la gente que está en las redes de Santiago Caputo, salieron varios, vamos a ver placa 2, 3, 4, bueno, hay muchísimos usuarios de Twitter, de X, bueno. que salieron a liquidarlo. Este es el más fuerte para mí, que es Traductor Te Ama, que salió con guillotina, o sea, cortan en la cabeza de una. Este No. también, este es un abogado de La Libertad Avanza, también salió con La Parca, estamos viendo una serie de tweets ahí donde básicamente todos los pibes de Caputo lo que dicen es saquémoslo de encima, rajémoslo. Pero duró un día la tregua entonces. Es que esto iba a durar, ya está, el domingo a las 12 de la noche se terminó la tregua, era inmediatamente, festejamos a Dorn y listo. No se puede leer eso. Extrañaba la época de echar gente por Twitter. Bueno, dice un tuitero ahí de la banda de Caputo, hubo varios así. A ver, yo a la vez me hago una pregunta, es
Acá, Espartano Libertario, atención a este. Despedite de tu cargo, Pareja, con una foto de Santiago Caputo. Está claro que Santiago Caputo se lo quiere sacar de encima a Pareja. La pregunta es qué pasa si Karina y Milei se sacan de encima a Sebastián Pareja. ¿Quién va a armar? ¿Va a armar Cristian Ritondo, que está en el PRO? ¿A quién le van a dejar la provincia de Buenos Aires? ¿Se la va a quedar el PRO? Hoy lo está armando la Libertad Avanza, la arma Sebastián Pareja. La pregunta es, ok, si lo van a separar a Pareja, si queda de lado Pareja, todavía falta hasta julio para cerrar las listas, ¿quién se va a hacer cargo de eso? ¿De dónde viene Pareja? Pareja viene de varios lados, viene de Del hace menemismo. mucho, el menemismo sobre todo, tiene muchos años en la provincia de Buenos Aires, tiene una larga trayectoria unidos a sectores, sobre todo el peronismo más de derecha de la provincia de Buenos Aires. Ya se conoce el currículum adentro de Casa Rosada de Sebastián Pareja, pero ¿Quién lo acercó a Karina? era de Milei, la a banda de Lula? Kikuchi, toda esa banda de la provincia de Buenos Aires, Libertad Avanza, que estuvo en un momento. De hecho, Sebastián Pareja está haciendo el trabajo ahora que hacía Kikuchi en su momento, que fue otro de los expulsados por Karina y Javier Milei. Viene toda esa etapa de la Libertad Avanza y fue el que finalmente se lo quedó. Nunca fue querido por el entorno de Santiago Caputo. Lo arropó Karina, es parte de la mesa política de Karina, también con los Menem. Lo arropó y se que está armando en la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, ok, evidentemente está todo dado para que lo corran. Hay que ver si le llega esto a Karina y cómo le llega. Karina lo está viendo. Milei ya lo vio esto. El tema es Karina. La pregunta es, si lo corren a Karina, ¿quién va a quedar? Porque el único que está ahí y que está pujando por esto, que es el que quiere ese bastón, es Cristian Ritondo. Cristian Ritondo quiere el armado. En un momento... ¿Le queda tiempo con la inmobiliaria? En un momento el rumor era así, se corre como armador Pareja y agarra a Ritondo. El tema es si Karina le va a querer dar al PRO el armado en la provincia de Buenos Aires. No, porque además Ritondo es muy cercano a Macri. Ritondo Es muy un cercano peligro, es un mono con navaja. Ayer habló Ritondo porque Macri se fue de vacaciones y le dejó el kiosco a Ritondo. Decir, bueno, arreglate vos. Fíjate qué vas a hacer vos en la provincia de Yo Buenos quiero Aires. una vida como la de Macri, que termina la elección y me voy a Europa. Bueno, Un mes. che, laburó mucho, Laburó. Es verdad. Lo ves se tuvo que hacer levantar Nico, viste, temprano, como ya está, ya trabajé. Lo vimos la cara que Yo tenía. estoy convencido que la bajó a los penatos. La fue bajando, la llevaba para bajarla. Terminator. Macri Sí, Terminator. te mata. Madre que Bueno, te en una mata. entrevista casi que la bajó. Los penatos Sí. tuvo que decir, no, pará que estoy acá al lado tuyo. Está medio Claro. dormido No también digas Macri. eso, Lorenzo. Vamos a escuchar a Ritondo ayer el Type 27, que habló de finalmente, bueno, qué van a hacer en la provincia de Buenos Aires, porque el que está mirando esto y el que tiene que mirarlo es el peronismo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ellos? Tiene que decir el peronismo. Bueno, Cristian Ritondo ayer habló y dijo esto, mira. Sería con el partido PRO, con la Libertad Avanza, no Yo soy, dentro de la yo Libertad soy Avanza. presidente del partido del PRO en la provincia de Buenos Aires y tengo la responsabilidad de representar a los intendentes, a los concejales, a los afiliados del PRO en la provincia de Buenos Aires, que, como dicen en la calle, vayan juntos. Así que vamos a ir juntos, voy a trabajar para que vayamos juntos, entendiendo que es lo mejor para la Argentina y lo mejor para la provincia de Buenos Aires para terminar con el populismo. ¿El resultado del domingo cambió en algo la charla que venían teniendo con el gobierno? ¿Modificó en algo lo que va a ser esta unión? No. ¿Provincia de Buenos Aires? No, lo que creo que tenemos que aprender, en la ciudad de Buenos Aires habríamos llegado casi al 50% si habríamos ido juntos. ¿Pero queda debilitado el PRO después de la elección? No, yo no creo en debilidad, no, digo, también la fortaleza la dan los intendentes y dirigentes, y me parece que desde ahí es muy difícil, si es sobre fortaleza y debilidades, yo creo que la fortaleza que tenemos es que compartimos una visión de país y compartimos la visión de la Argentina que queremos y la provincia que queremos. A ver, vuelve, está regalado el PRO está de remate, no le queda otra, porque ayer Ritondo fue a AmCham, al evento este que hubo, y dijo, no, nosotros no, queremos hacer un frente, no queremos que solamente vayan los dirigentes. Está usando lo último que le queda, porque la Libertad Avanza le está diciendo, no, vamos a hacer una alianza, vamos con la Libertad Avanza, y los que quieren venir que vengan, querés ir al puesto 5, querés ir al puesto 8, vas a tener que aceptar lo que nosotros te ofrecemos, mucho más no hay. Ayer una fuente libertaria, uno de los estrategas me decía, vamos a ir con la misma estrategia provincia de Buenos Aires, lo que fue capital. Va a ser nacionalizada. Milei, anti-Milei. Y el PRO va a tener que... Ahí cometen un error pensando que el conurbano es la ciudad de Buenos Aires. El conurbano está muy mal, la gente está muy mal y se van a encontrar con que se tienen que pelear con Cristina y Axel juntos. Que a uno le gusta un poco más uno, a otro le gusta un poco más otro, pero en ese lugar son muy potentes. Ellos Son lo que muy creen, potentes. Milei lo que cree y los estrategas del gobierno lo que creen es que la transferencia de votos de Macri a Milei ya se dio. O sea que ya nadie va a votar al PRO. Si vos pones Pero una no lista pasó completa- eso, porque sacó 15 puntos. No es que no sacó nada el PRO, sacó 15 pero puntos. en Ocho la Larreta. ciudad de Buenos Aires, la Claro, provincia... es lo que me dijeron ayer. Me dijeron, si en su terreno Claro. ellos le fue así como le fue, en otro terreno no tienen nada que hablar. Digo, es la ciudad de Buenos Aires es PRO. Yo lo que creo que con que Macri se quede con cualquier candidato, como viste Randazzo que te saca 4 o 5 puntos, qué sé yo, te saca 4 o 5 puntos.
Sí, es muy posible que Sí, se den pero dos fíjate. cuestiones. Una, el PRO, que va a armar una lista paralela. No sabés la cantidad de profesionales que conozco yo, escribanos, contadores, todos esos, que no pueden ni ver a Milei, que son de derecha, que toda la vida han votado a la derecha y no pueden ni ver, no soportan, qué sé yo, Pero- y que siguen queriendo votar a la derecha, no quieren votar a Cristina. Y- Sí, Roberto, igual, Claro. asumir que Mauricio Macri se va a convertir en randazo a mí me parece que es un poco mucho. ¿En qué sentido lo digo? Subsistir con un 4, 3, Yo lo haría, 5%. yo lo haría y Mauricio esperaría Macri, el fracaso de Milei para que vuelvan a mí. Bueno, si la expectativa O sea, yo tengo es un que- partido que hace 20 años que lo tengo y gané un montón de elecciones, fui presidente y me voy a retirar porque hay una ola que me bajó. Si cuando esa ola pase, el voto puede volver a mí. Es decir, asumir el despoder durante un periodo Claro. y esperar más o menos lo que está pensando un sector del peronismo. Claro, así es. Es decir, Sí. esperar que se caiga solo. Eso es lo que hacen los por su propio partidos peso. tradicionales. Habló Milei de eso mismo. Ayer, tape 26, vamos a escuchar a Milei con Majul, que habló de qué hacer con Mauricio Macri. Mirá. Digo, yo estoy dispuesto Che, está a oscura, sumar no lo a veo. todos aquellos que quieran El de la hacer izquierda, grande Milei, Argentina nuevamente de la mano de las ideas de la libertad, que son las únicas que funcionan. Ok. Porque los países más libres crecen el doble, son 12 veces más ¿Qué ricos. quiere decir? Que en el caso de que, pero Macri en términos económicos está más cerca de la libertad avanza que de cualquier otra Bueno, en fuerza algunas política. cosas no tanto. No tanto, digamos, porque la verdad que dejó muchas dudas la campaña del PRO, ¿no? Porque se supone que en Capital es pro puro y hablan de más obra pública, digo que es una fuente de corrupción enorme, o dicen que no hay que ajustar el Estado, digamos, es más, la inconsistencia de decir que van a bajar impuestos y sin achicar el Estado, eso no funciona. Digo, ya sabemos lo que sería, digamos, más impuesto inflacionario, más distorsión de precios, menos crecimiento económico. Pero no solo eso, sino que además, o sea, tenían un candidato que hablaba del ingreso mínimo universal, una típica política socialista que además no funcionó nunca, ni en O sea, que Finlandia. antes discutiría la agenda. Discutamos la agenda. Ok, Y la ok. agenda es fundamental. ¿Vamos por la silla de la libertad o no podemos ir a ningún lado? Bueno, Javier Milei ayer pensando un poco qué hacer con Macri. Hay que ver qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires. El gobierno mira más octubre, pero le importa mucho también septiembre. Ya se está pensando en base a los rumores que hay, si Cristina va a ir a la tercera finalmente en septiembre, si va Sergio Massa a la primera. Ayer hubo un rumor también dando vueltas por la tarde de que el que podría también enfrentar a Cristina, incluso Sebastián Pareja. Además de lo que se está hablando. Pero ahí no pone a nadie. ¿Cómo? Pareja contra Cristina. Pareja contra Cristina. Pero ¿quién es Pareja? ¿Quién lo conoce? Claro, yo te pregunté quién es Pareja. La Libertad Avanza No, ya- podían poner otro. Por ahí pueden poner a Karina. La Libertad Avanza ya no tiene figuras. Pusieron Bueno, porque Expert es una figura para ellos. Cristina, Sí. Cristina en la tercera saca 50 puntos. ¿Cómo va? Pareja, con pareja, ¿eh? Pareja. Bueno, Ellos no sé. van a apostar al sello, pero tienen que poner un nombre, una cara de que alguien Bueno. sepa reconocer. Lo que también es cierto es que en la ciudad de Buenos Aires pusieron a Dorni Milei Sí. y fue una apuesta Sí, fuerte. pero ojo que El ¿sabes? vocero, Ayer- Adorni es el vocero. A vos es increíble, pero a la gente le cae bien Adorno. Sí, pero la marca medía más que Adorni. Claro. La marca medía 40 y Adorni sacó 30. La Eso lo- marca, es- les está pasando eso. La marca mide más que los candidatos, porque no tiene mucha figura. Y Adorni es una de las figuras máximas que tiene. Claro. Imagínate el resto. Acá la figura es Milei. Así como lo ves. Bueno, pero está bien. pero sacó 30 puntos. No- Sí, no- son qué sé 30 dudosos, porque son 30 de un electoral 50%. La gente tiene tan poca gana de votar que dice, no solo no voy, sino que quiero que me saques el voto anterior. Restame el anterior. No, mira, yo con el tema, yo un poco el lunes lo mencioné, son dos instancias diferentes, digamos. ¿Por qué fue poca gente a votar? Es un análisis muy interesante, esa cuestión estructural sobre el malestar con la democracia, la situación social, económica, el hastío. Pero después está el terreno donde juegan todos los políticos. Y si es 50, 60 o 70, y bueno, y el que ganó ahí fue Adorni. Y es lo Sí. mismo, el peronismo, digamos, también jugó con ese terreno. Y salió segundo. Sí, y sí, el sí. PRO fue una catástrofe estrepitosa. Pero bueno, se analiza ese partido. Y en ese partido, no sé, yo lo mencioné, algunos salieron a la defensa. Los secuestradores, este resultado no estaba.
Tal O cual. yo no lo vi. No. Estaba el viernes sábado, estaba. Sí, a muy último en el momento. final, muy en el final. Tuviste durante 2 meses diciendo que Santoro ganaba y el resto era la pelea Eso por lo el segundo perjudicó lugar. mucho a Santoro. Claro, Santoro Sí. hizo la plancha, la verdad, las últimas 3 semanas hizo Se la perjudica. plancha. No, Sí, la además, expectativa. cuando aparece el resultado, que no es malo, 27 y pico, porque ¿por qué saca 30 Adorni? Por la caída de Macri. Es decir, Adorni se queda con voto de los penatos los últimos días, entonces llega a 30, si no, no llegaba. Y él estaba... Leandro estaba en el mismo lugar que siempre. Sí. Ayer en la Casa Rosada llegué, me cruzó una persona muy importante del gobierno y lo primero que me dice es, che, no vi que del lado de ustedes hayan festejado tanto la muerte del killer. Me Tiene reí razón, socarronamente. tiene razón. Me No sé reí quién- socarronamente, Ah, bueno, pero No sí. sé quién es, pero... pero me reí socarronamente y le dije, ¿no? Claro. No, yo Cuando para mí tenés Luna- razón, tenés razón. Festejemos, dale. ¡Vamos, carajo! Y bueno, sí. Un mafioso pasó menos. con el Sí, killer? claro. Sí. No lo daría por muerto igual. No, pero Es un Terminator, mata Ah, todo lo que golpeado. destruyeron en la ciudad de Buenos Aires. O sea, le rompieron el maxiquiosco, le saquearon el maxiquiosco. Sí, fuertemente. sí. No sabés lo que le duele que le toques el bolsillo. No, fue fuerte lo del otro Estaba día. tan apenado que se fue Pasa clase de que Europa. fue muy fuerte también la victoria de Adorni. ¿Puedo Era confesar inesperada. una fantasía que A ver. tengo? Upa. En Ah, esta, bueno, a ver. en Atención. ¿Tiene que ver con esto? Sí. Pero en esta debacle de Mauricio Macri me genera mucho entusiasmo saber qué puede llegar a sacar del arcón de los recuerdos para... Hasta ahora no lo tomar. hizo. Eso es lo que ¿No le queremos habrán todos. robado? ¿No le habrán entrado al sótano? ¿Le llevaron No todo? estamos todos un poco tiene. emocionados con esa Perdió el posibilidad. torrent. Es decir, ¿qué puede salir de ahí? No estamos un Bueno, poco algunas malas emocionados? lenguas dicen que lo que pasó el año pasado con Ritondo salió un poquito de ahí. Ah, Yo también lo pensé eso porque si no... ¿de dónde Algunas salió? malas lenguas. Bueno, pero igual te das cuenta que si sigue siendo vocero, va a la AmCham como representante de Y debe tener una cosas fuerza peores. política. No, No habla sería, de la no sería la impunidad, primera vez que pero habla hay de la impunidad. síndrome de Estocolmo en la Argentina, No. de gente que Yo siendo tengo secuestrada. muchas dudas sobre los votos que van a sacar, fundamentalmente porque todos los resultados hasta ahora me parecieron pobres. Y la gran duda es, digo, ¿te alcanza con que no haya inflación, aunque la guita no te alcance? Y hay algo que trae Agustina, que tiene que ver, o sea, vos te gastás, llega a principio de mes y bueno, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar la luz, el gas, el agua, tengo que tener guita para el transporte, qué sé yo, y lo que me queda, por más que no se mueva el precio, por más que ese kilo de yerba salga siempre lo mismo, yo no lo puedo comprar. ¿Sí? Bien, te voy a decir una cosa, mirá. Un Mercedes-Benz hace muchos años que sale $100.000. Yo no me lo puedo comprar. Así que me importa un carajo si sube todos los meses o baja. Yo no me lo puedo comprar. Entonces, si racionalmente uno dice, ¿qué me importa si sube o baja? Si yo no lo puedo comprar. Y estás hablando del kilo de pan. A ver, la venta de pan en Argentina bajó 40% de que llegó Milei. Digo, la gente, antes los políticos, yo no sé, yo la veía a Cristina, a Néstor, nos decían, bueno, ganamos o perdemos. Entonces miraban, bueno, el ingreso real, ¿subió o bajó? ¿Está en un punto alto históricamente o está en un punto bajo? Y eso era lo que definían las elecciones. Entonces todo el mundo está diciendo, no, Milei va a arrasar. Y ahí me cuesta pensar que gente que no puede comprar un kilo de yerba, porque estoy hablando de productos que bajó la venta, en serio. O sea, desde que esté a Milei bajó la venta de carne, leche. bajó la venta de leche y bajó la venta de yerba. ¿Sí? Y subió la venta de productos de Amazon, de celulares, de autos y qué sé yo. Ahora, con esa gente no se gana elecciones. Veamos el último dato de cuánto dedicás en servicios. Agus. sí, porque al mismo tiempo aumentan los servicios. Yo estaba escuchando ayer que Milei decía que en la segunda mitad del año que viene no va a existir más la inflación. Bueno, ¿y qué va a pasar con los servicios? Lo que podemos ver es que todo va hacia una disminución todavía mayor en lo que tiene que ver con los subsidios a las familias. Y tenemos una nota muy importante que hizo ayer Rodrigo Núñez para compartir. Ahí está, el gasto de un hogar para pagar servicios públicos se disparó 17% en mayo. O sea que necesitas 170.000 pesos para poder tomarte el colectivo, encender la luz, encender una hornalla Claro. y bañarte. Todavía no empezaste a gastar, digo, todavía no saliste, no fuiste al supermercado, no fuiste a la peluquería, nada. Estás en tu casa y No. ya gastaste eso con la platita en el bolsillo para el transporte para llegar a laburar. Y bueno, si tomamos en cuenta de diciembre a mayo es un 500% de aumento. Esta es la situación que se está viviendo. Los datos que toma Rodri son del Observatorio de Tarifas y Subsidios IEP a cargo de la UBA CONICET. Entonces, concretamente, 166.559 pesos necesitas para poder
pagar todo esto sin subsidios en el AMBA, ¿no? Este gasto se disparó un 16,8% respecto del mes anterior y un 45% superior es al de igual mes de 2024. Veamos cómo se conforma este aumento, porque sobre todo está impulsado por, ya decíamos, la suba en el transporte y también en la energía eléctrica, porque todas las tarifas están subiendo, los cuadros tarifarios están subiendo. Tenemos la placa 2 con los gastos promedios para que veamos un poco cuánto cuesta cada cosa. Bueno, ahí está. El incremento de gasto en los hogares se explica por, sobre todo, como decíamos, el aumento al transporte y también ahí, no sé si, bueno, el agua subió 1%, a la vez que el consumo se estuvo ajustando por la cantidad de días del mes, porque abril tuvo un día más que mayo. O sea, son esas variables a tener en cuenta, ahí sí lo tenemos. El gas aumentó el cuadro tarifario un 3% en el cargo fijo y un 0,7% en el cargo variable. Sí, el cargo fijo es terrible, porque Sí. entonces el que gasta poquito, que cuida y dice, no, vieja, apaga la luz, qué sé yo, y te suben el cargo fijo y no importa lo que gasta. Pero además ahora viene el frío, entonces por una cuestión de estacionalidad también se va a aumentar el consumo. Y energía eléctrica, como decíamos, respecto del mes anterior, aumentó 8,2% en el cargo fijo y 0,5% en el cargo variable. Y fíjate lo que pasó con transportes, ¿no? Lo que tiene que ver con los colectivos. Mientras el boleto de las líneas de la ciudad aumenta con un IPC más 2%, o sea, un 5,7% de aumento en mayo, las líneas a cargo de Nación no tienen modificaciones, con lo cual el boleto aumentó 3,1%. Y acá es importante hablar de nuevo del tema de la desigualdad, porque antes hablábamos de los salarios docentes. Bueno, también hay una desigualdad en cuanto al costo del transporte en el AMBA y en otros lugares del país, porque, por ejemplo, ¿no? En las principales ciudades del país, Bariloche, por ejemplo, está en 1.895, el mínimo, eso no hay forma de que lo lean, pero lo leemos de acá. ¿Qué es eso, el boleto? Sí. En Santa Fe, 1.440, Mar del Plata, 1.360, teníamos ahí también Tandil, 1.203. Las tarifas están altísimas y depende sobre todo dónde vivís para tener en cuenta el promedio que uno tiene que pagar a la hora de subirse a un colectivo. En el AMBA, el mínimo de trenes es de 280 y el mínimo de colectivos se ubica en 371. Ahí está también la diferencia. Bueno, entonces el gasto en los servicios está siendo realmente imposible de sobrellevar con el bolsillo, pero además para las mujeres... Y no es como una pilcha que vos decís, bueno, no me compro pilcha, no me compro esto. Vos eso lo tenés que gastar. Ahora hace frío, necesitas el gas, lo necesitas. Claro. Mucha gente se calefacciona eléctricamente. Yo en mi departamento no tengo gas. Todo anda eléctrico. Sí, pero decía Flor de que... boleta. Terrible, el horno, todo eléctrico, sí. Y en este contexto para las mujeres es peor, porque las mujeres son las que más sufren la pobreza y al mismo tiempo también en hogares monomarentales, por ejemplo, solventar el costo de vida es aún más complicado. O sea, en Argentina el 52% de la población es pobre y 6 de cada 10 son mujeres. No nos olvidemos de ese dato. ¿Y por qué traigo esto? Porque el viernes, en esto de sacar decretos y que quede todo un poco oculto y hablar de la ideología y de la batalla cultural para llevar adelante medidas que afectan directamente a la sociedad, Milei atacó 13 programas contra la violencia de género, programas clave como menstruar, capacitación, pero sobre todo eliminó el apoyo económico, el acompañamiento psicológico y jurídico a personas que perdieron a un familiar por causa del femicidio. Entonces, son tantas cosas el que uno desamparo, no claro, llega. el desamparo es total. Pero además, ¿sabés qué me dice mucho la gente en la calle? Que dice, si no estuvieran ustedes para escuchar que a los demás les pasan las mismas cosas que a mí, yo me volvería loco, porque yo escucho que el país está bárbaro. Claro. Y lo que me pasa es terrible. Una cosa que dicen algunos, yo no sé qué piensa el gobierno, Johnny, es que lo que está pasando en Tierra del Fuego puede ser un Cutralcó, puede ser algo que tome una fuerza
que juegue fuerte contra el gobierno. No sé si... Sí, en un momento la semana pasada hay algún rumor de que podía apagar este incendio el gobierno, porque la medida sale ahora, digo, no es que salió. La semana pasada se anunció en plena campaña, lo anunció Adorni, y hubo un periodo de negociación. Había algún rumor de que el gobierno podía llegar a retroceder con esta medida por el lío que había, pero el gobierno actuó como viene actuando hace 1 año y medio, canta retruco. No, es raro ver al gobierno retrocediendo, no tengo algún recuerdo de Milei retrocediendo en algo. Si hubo un conflicto, acelera a fondo. Y este es el mismo caso. Es como se viene llevando adelante en cualquier tipo de conflicto o cualquier foco que vea en ese sentido, redoblando la apuesta. Y siguió para adelante el gobierno, porque en un momento se especuló con tal vez retrocede, tal vez no va a fondo con esto, porque fue inmediato la reacción del pueblo de Tierra del Fuego. Y siguió para adelante, no hubo ningún retroceso ni nada. No le suele afectar mucho este tipo de conflictos, porque aparte le sirve para algunas partes del relato del gobierno. Sobre esto, bajar el precio de los celulares y demás. Como que algunas cosas que uno ve como algo que puede ser un foco de conflicto grande, el gobierno las usa para intensificar ciertos sectores del relato, sobre todo económico y a nivel de la población y demás. Y lo usó de esta manera en todos estos días y siguió para adelante. Por ahora no hay ningún atisbo de retroceder o de que le llegue a doler de alguna manera. Nada, por ahora va a seguir para adelante todo esto. Puede ser que sí, puede ser que no, pero a veces cuando se dan este tipo de rebeliones en las provincias, puede quedar circunscripto a ese lugar o empieza a expandirse. O sea que ese juego de decir, bueno, redoblo la apuesta, tiene un riesgo a la propia gobernabilidad de quien realiza esa apuesta. Puede ser que quede solamente en Tierra del Fuego, pero los piquetes en el 92 empezaron y después se fueron generalizando. Claro. En Misiones pasó algo el año pasado, pero era muy temprano para el gobierno, era muy nuevo el gobierno, con un reclamo policial, no sé si recuerdan, fue muy nuevo. Sucedió en la provincia de Misiones que los policías empezaron a tomar los destacamentos y demás, y se empezó a reproducir en otras provincias, después se calmó finalmente. Pero ahí sí fue un cimbronazo. Pero ya con este periodo de 18 meses, no lo ve como un peligro hoy el gobierno lo que está pasando en Tierra del Fuego, cree que está como encapsulado, que yo creo que en parte está encapsulado, no salieron otras provincias a solidarizarse y tampoco generó un... No, se puede generalizar si tenés en otros sectores una crisis, una situación de ahogo financiero, laboral, en actividades que tengan nivel de movilización. Si van a sacar la huelga, fin de la huelga. Si no va a haber cepo al salario. Si a la vez también están desfinanciando las obras sociales, o sea que tienen una peor prestación. Bueno, es como se va acumulando. Es una olla a presión que se va acumulando. Hay que ver, digamos, qué desenlace puede tener. Va a escribir Martín hoy, ¿no? Y tenemos un montón de temas, ¿no? No, con el fin de derecho a huelga me alcanza. Te están diciendo Necesitamos principales en la huelga. Sí. Hacelo con amor. Sí. Vos decís, no. Ten en cuenta que no podés parar, ¿eh? Te iba a preguntar por la parte de la televisión, los servicios de medio de comunicación audiovisual, pero bueno, sobre ese capítulo tenemos que decir algo en particular. Hay una consideración para el decreto ¿Podés general. decir que estás en desacuerdo con todo? Con casi todo. Menos. No, pero es un notón. Quizás sea la nota más importante que hayas escrito en tu vida o la última. Vos querías escribir otra cosa. A mí lo que me pasa con esto es que cuando los temas ya están expuestos, ya están publicados, ya están en el boletín oficial. El público se renueva. Pero evidentemente no, hay mucha información. Sí. Hay mucha información que ordenar respecto de esto, porque la verdad, a mí lo que me parece es que tiene que tener en claro cada uno de los que nos escucha hasta qué punto están siendo avasallados sus derechos individuales. Y qué tan antiliberal es esto. Yo te tengo una fe bárbara para esa nota antes de tu programa. Pero. Ojalá, sí, no, claro. En serio, a mí me impactó. Yo llegué, entré, no había entendido del todo.
había leído el tuit de Natalia. Es que teníamos otros temas, otros abordajes Claro, previstos para claro. el día de hoy, había otra información y esto Pero me cuesta pensar en algo de nos más explota en la importante cara, porque Así insisto, es. estaba enmascarado en un Claro. decreto relacionado con Marina Mercante. Así es, Digamos, claro. Que así lo hace. gran laburo el de Natalia Salvo de haber puesto de manifiesto muy rápidamente esto para que todos estuviéramos Pregunto al tanto. sin información. Matías Cremonte por haberlo esquematizado. ¿Hay alguna reacción ya de la oposición Sí, a esto? La mayor reacción tengo idea. se da acá en el destape siempre. Bueno, Pues yo esto no vi es todo. ninguna. ¿eh? yo estoy preguntando De a la hecho, va a CGT. ser un debate, porque no sé si se Eso, ¿hay acuerdan. un comunicado por lo menos? Yo estoy preguntando a la CGT y te diría que hasta hice el comentario, che, ¿hay paro con esto? Bueno, la primera respuesta fue no. Bueno. Bueno. Veremos, Después me no me quiero preguntan, ¿y adelantar. vas a ser candidato? Loco, ¿qué querés? Si no hay nada. No, digo, no me quiero adelantar, por supuesto, y nadie se va a adelantar, y uno que conoce más o menos la dinámica de las centrales obreras y de la CGT en particular, en líneas generales no es que porque un periodista o un grupo de periodistas o los medios de comunicación o alguien dice algo, va a haber una reacción lineal. Evidentemente esto está en estudio, hay un profundo nivel de alarma, se considera del mismo modo que nosotros editorializamos acá, desde la cima de la CGT, que esto es el fin del derecho de huelga. Yo digo, tampoco para que los títulos no sean, que nosotros tengamos en claro cuál es la forma de abordaje comunicacional de esto, porque lo que vas a ver en otros medios de comunicación, si uno puede hacer un repaso, es, por un lado, ausencia del tema, y por otro lado, en algunos casos se ha titulado este tema como ponen límites a los abusos sindicales en la Marina Mercante. Bueno. Es decir, Ok. la forma de editorializar esto, a ver, todo se puede editorializar de la forma más amañada posible, pero hay medios de comunicación masivos que tienen canales de noticias y demás que están entendiendo o que están vendiendo este decreto como un freno a los abusos sindicales en el rubro de la Marina Mercante. Nada que te pueda interesar menos en tu vida cotidiana que eso. Claro. Nada que tenga algo que ver con tu vida cotidiana. Bueno, sí, la vida cotidiana de cada uno de nosotros está impactada por esto, porque sea que vos seas un trabajador formal o informal incluso, tu posibilidad de protesta, tu ejercicio que ya estaba conculcado por otras razones, ¿no? Por la posibilidad o por el famoso protocolo antipiquete y demás. Es decir, no tenés forma de protestar en Argentina, no tenés forma de validar tus derechos y no tenés forma de, incluso llegando a un acuerdo lo más civilizado posible con tu empleador, de que el gobierno te lo reconozca. Claro. Yo igual cuando preguntaba por la oposición no solo me refería a la CGT, digo, se vino también un debate que puede llegar al Congreso tranquilamente. El Congreso puede tirar abajo este decreto. Uno no Debería. Uno se olvida que el Uno se Congreso olvida que el tiene Congreso esa está, facultad. pero el Congreso puede tirar abajo. Digo, se puede lograr en el Congreso tirar abajo. El tema es que yo ya estoy pensando que el radicalismo va a estar a favor de esto. Por todo lo que escuchamos el año pasado, Sí. entendemos Bueno, que el radicalismo va a aplaudir esta decisión del Ayer gobierno. en AmCham, en la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, hubo una instancia de debate entre Martín Tetaz, el adalid de las normas antisindicales Claro, en Argentina, exactamente. y que hasta ahora no tuvo ningún apoyo de parte del gobierno para llevarlas a cabo, más allá de que el gobierno decía, sí, vos andá, convocá a la Comisión de Legislación del Trabajo, que nosotros te acompañamos, y después o le sacaban el banquito o hablaban con diputados amigos para sacarle esta posibilidad. Y del otro lado estaba Cristian Jerónimo, un dirigente del Sindicato del Vidrio, un dirigente joven que está auspiciado por algunos sectores de la CGT para liderar la Central Obrera, atención con ese nombre, a partir de noviembre, cuando Héctor Daer ¿Cómo termine se su llama? mandato. Cristian Jerónimo. Incluso desde el gobierno lo ven con buenos ojos a Cristian Jerónimo. Si te tiro el adelanto. Hay otros dirigentes, Jorge Sola, nosotros lo habíamos mencionado como posible ¿Por qué candidato. desde el gobierno lo ven con buenos ojos? Porque lo entienden alineado con el concepto y con la modalidad de Gerardo Martínez, que es el único interlocutor más o menos fiable para el Poder Ejecutivo que hoy preserva Javier Milei. No otros dirigentes, digamos, Santiago Caputo, esto lo miro a Johnny, sí tiene diálogo con muchos más dirigentes sindicales, pero Gerardo Martínez y la línea que apoya a Gerardo Martínez dentro de la CGT es la que se considera por el gobierno la más proclive a un De gran diálogo relación social. con Guillermo Francos, el jefe de gabinete, Exacto. Gerardo Martínez. Sí, por eso, la línea dialoguista, entre comillas, que son Santiago Caputo, Guillermo Francos, el propio Julio Cordero, auspician una renovación en ese sentido de la CGT. Otra línea, que es la de Federico Sturzenegger, auspicia
la anulación de la CGT, del sindicalismo, del derecho de huelga, etcétera, etcétera, que es lo que hemos plasmado en las resoluciones. Porque por un lado también es cierto que el gobierno tiene dos velocidades. Tiene lo que propone, lo que plantea, los puentes que tienden algunos sectores a través de algunos funcionarios y la política de los hechos consumados, que a veces no tiene ningún anclaje, lo hemos dicho en alguna oportunidad acá. Federico Sturzenegger hablando del fondo de cese, que es gravísimo, pero que todavía ningún sector le da bola. Que él lo vende como algo que los sectores van a querer abrazarlo en algún momento, y la verdad que pasó prácticamente 6 meses y nadie le prestó atención. Lo que pasa es que son caros, o sea, vos todos los meses tenés que poner el 8% de la masa salarial por si algún día despedís a alguien. Entonces, es un negocio armado para los que lo van a administrar. Es ridículo y es para sus amigos, sí, por supuesto. Pero insisto, Federico Sturzenegger, y acá hay una cuestión conceptual que a mí me parece siempre muy interesante refrescar. Federico Sturzenegger porfía en avanzar con determinadas modificaciones, imaginando un mundo que no existe en la realidad. Así es. Y que los empresarios, no solo los sindicalistas, los empresarios no lo quieren. Claro. Los empresarios, los empresarios pueden tener una mirada gorila de la vida donde cuanto menos sindicalismo mejor, cuanto menos protesta mejor. Hasta que el desarrollo de su negocio implica hablar con un interlocutor y no hablar con la nada misma, que es lo que propone Sturzenegger, que es la desarticulación del poder sindical. Cuando vos vas a la Organización Internacional del Trabajo, el mayor defensor del modelo sindical argentino ha sido históricamente la Unión Industrial Argentina, incluso por encima de la CGT por momentos. Pero ahí tenés unas internas al interior del poder económico. Lo que vos estás mencionando es el grupo Techín, con, digamos, un entramado industrial que cada vez está un poquito más débil y está más fuerte por el lado energético, pero en ese entramado industrial ha tenido una convivencia bastante pacífica y de colaboración con lo que sería la UOM en San Nicolás, ¿no? Entonces ahí es donde dice, bueno, mirá, con esta estructura de relación capital-trabajo, puedo hacer mis negocios. Entonces dice, bueno, no la rompas, porque si la rompes, digamos, se le afecta a su propio negocio vinculado con la siderurgia. No sé si en otros sectores. Sí, bueno, no nos olvidemos que también el grupo Techín a veces uno lo mira linealmente e imagina los grandes establecimientos siderúrgicos, pero también es cierto que el grupo Techín es exploración hidrocarburífera. Por eso. Sí, Tecpetrol. Ya se reconvirtió. Los más grandes se reconvirtieron al modelo más extractivista. Pasa lo mismo en Tierra del Fuego con los empresarios. No son empresarios que se dedican solo a Tierra del Fuego y solo al régimen de Tierra del Fuego. No, ya pusieron plata en otros sectores y obviamente que les preocupa esta medida, pero a los que más les preocupa es a la UOM de Tierra del Fuego. Cande, en Tierra del Fuego, estamos hablando ahora de Tierra del Fuego, estamos hablando de la crisis de una provincia que el gobierno evidentemente quiere despoblar y regalar. Sí. Hemos escuchado muy enfáticamente al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Hemos escuchado a la UOM de Tierra del Fuego, a la UOM de Río Grande y a la UOM Nacional, Abel Furlan, hablando del disparate de esta medida. Sí. Hemos escuchado a alguna cámara empresaria, incluso. ¿Escuchamos hablar a los dueños de las empresas hasta ahora? Total. No. ¿Alguien escuchó a Chernahovsky hablando de esto? Para nada. ¿Alguien escuchó a Nicolás Caputo, a Nicky Caputo hablando de esto? Sí, o Yo no que lo usaron escuché. la plata de los subsidios Quería leer un tuit de Resnick que trata de bajar a la gente y que entienda que las cosas no son así. Y me acordaba de cuando estuve en Ámsterdam el verano pasado y me decían que le cobran impuestos por la mascota y que tiene una gran regulación de cómo tratar a la mascota, en cuidado de la mascota. Y Ernesto Resnick, el científico, dice, en Finlandia se prohíbe tener un cobayo porque necesitan compañía. En Dinamarca no se puede arrancar un auto sin verificar que haya un bebé debajo del auto. En Noruega no se puede cortar el pasto los domingos. Y a Sturzenegger le parece ridículo regular importar remedios. Es decir, la desregulación del Estado va en contramano de lo que son los Estados-nación hoy. ¿Viste? Hay pocos casos que hacen estas cosas. Hay una enorme regulación en el mundo de cómo convivir. Porque son normas de convivencia. ¿Sí? Y acá se desregula todo. Claro, cuando vos desregula todo, manda el que tiene más fuerza. ¿No? ¿Qué es desregular eso? ¿Qué te cambia? ¿Te va a dar más poder? ¿Te sentís más libre? Decime la verdad, contame. Vos estás en casa. No existe. ¿Te sentís más libre? La desregulación no existe como tal, es regular a favor del poderoso siempre. Así es. Pero hay una venta mediática tan grande como una buena noticia de todo esto que está pasando, que yo no sé qué piensa la gente, en serio. Cuando piensa, bueno,
viva la libertad, carajo. ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento de libertad? ¿Que no podés pagar el colectivo? ¿Que tenés que ir en bicicleta y cagarte de frío porque ya no tenés plata ni para el colectivo? No entiendo qué es la libertad. Hay también una respuesta que hace al lugar y al sentido común que a mí también me interesa combatir o por lo menos contrastar, confrontar, que tiene que ver con, bueno, ¿y a mí qué me dio el modelo de protección? ¿Qué me dio la representación sindical? ¿Qué me dieron las leyes laborales? Yo creo que te dieron mucho. Alguno puede decir que en función de su calidad de vida, de su calidad de vida histórica puede ser relativamente poco. Es lo mismo que bueno, ¿qué me devolvieron los impuestos? Está incorporado. Pero cuando eso se termina... Porque está incorporado. Hubo momentos en que fue mejor. Yo siempre cuento que nosotros éramos una familia muy humilde cuando era niño, pero íbamos de vacaciones. Yo decía, ¿cómo te iba a decir? No tenías un peso. Bueno, porque todo era, o sea, el transporte era regalado, nos tomábamos un micro a Córdoba regalado, el hotel era del sindicato, el hospital de Pacheco donde yo me atendía era buenísimo, la escuela 15 donde fui en Talá era buenísima. Entonces, la verdad, en buena parte, los alimentos eran muy baratos, mi hija daba unas monedas para comprar la verdura, casi no me enteraba que era pobre. Claro. Me enteré cuando vi que había gente que vivía mejor, pero no sentía esas carencias, salvo momentos muy jodidos. ¿Te puedo dar una vuelta de tuerca a eso? Sí. Ahí, y todo eso era el Estado que me estaba cuidando, pero todo ¿entendés? Ese proceso es que con el Rodrigazo y la dictadura militar... Ahí se empieza a romper. Ahí empieza a romperse. Este es el proceso que se está viviendo. Entonces, no es que cuando se ve y muchos dicen, y con razón, bueno, que se deterioró su calidad de vida, no es por las normas, no es por el sindicato. No, entonces, esto es lo que pasa, que ha sido tan fuerte la campaña, es decir, contra los sindicatos, contra el sindicalismo, contra las regulaciones, contra las normas, que gran parte dice, bueno, es por eso. No, y una vez que se termine eso voy a estar mejor. Te doy una vuelta de tuerca. Los ingresos reales. Hay una discusión ahí que tiene que ver con que para cuánto alcanza un salario. En tu época el salario por ahí de una persona sostenía toda una familia. Hoy en día las familias están acostumbradas a endeudarse para comprar la comida y hoy usar la tarjeta de crédito. Cada integrante que aporta tiene que tener 2 trabajos. Es decir, papá y mamá tienen que tener 2 ingresos cada uno para sostener a la misma familia, que antes se sostenía con un ingreso, ahora son 4. Ahora, le doy una vuelta de tuerca a lo que decías recién, Roberto, me parece fascinante a mí este tema. También cómo opera y cómo actúa, cómo piensa la dirigencia, la conducción argentina en términos empresarios. Yo no me olvido, hace poco volvimos a entrevistar un año después a Guillermo Dietrich padre, el dueño de las concesionarias tan reconocidas en Argentina. Y él nos ratifica algo que nos había dicho un año antes, cuando veíamos el bajón dramático que había tenido la venta de automotores en la Argentina. Y él lo que decía es que los números de 2023 con los que contrastaba los números 2024, y lo ratifica hace muy poquitos días acá en Palo y Zanahoria, yo no tengo en cuenta los números de 2023, porque lo que vendimos de más en 2023... Para mí, decía Guillermo Dietrich, era ilusorio. Era gente que se desprendía de sus pesos para hacerse de un vehículo. Que uno hasta para podría desprenderse decir, primero hay que tenerlo. Bueno, excelente. Que uno hasta podría decir, bueno, evidentemente había un modelo o había un esquema económico que te invitaba a desprenderte. Ahora, vos lo que tenés ahora es un modelo económico que tiene artificialmente bajo el dólar y esta misma dirigencia no lo percibe de esa manera. Y gente que está obligada a desprenderse de esos dólares para seguir viviendo. Y para esas personas, para esos mismos dirigentes, yo insisto que agradezco un montón poder hablar con ellos para entender cómo funciona la cabeza de esta dirigencia. Para ellos, esa ilusión actual no es un problema, la otra es un problema, porque aquella ilusión beneficiaba a los que tenían menos posibilidades o los que de última, si tenían un mango ahorrado, accedían a un auto. Claro. Esta realidad... Y pese a que ganaban más, y ganaban más, vendían más, tenían mayor rentabilidad. Más. Pero esta nueva realidad... solamente beneficia a los que están muy No quiere decir que estuviera bien el 200% de inflación. Quiero decir que acá también hay un problema y de este problema no se habla. A mí la gente me pregunta el tema de qué hago con la plata, qué sé yo. Yo cuando puedo compro dólares. ¿Cómo? Si dicen que no... Digo, mirá, la verdad, yo desde chiquito aprendí que cuando hay algo muy barato yo lo tengo que comprar. ¿Entendés? Y es bastante simple una norma de vida. Entonces, ese dólar, 1.000 pesos, vale, no, ¿cómo vale 1.000 pesos? Vale mucho más. Bueno, voy y lo compro. Pero además vos estás pensando en el mediano largo. Ya va a volver al precio que tiene que tener. Exacto. Ya va a volver. ¿Entendés? Entonces, ese dólar es regalado, no tiene ningún sentido. Por eso las cosas acá, por eso un café, yo voy acá a la esquina y me cobran $5. Y me siento en el café de la Pen París y me sale 2,5. Pues si loco, tenés café. Claro. Che, quiero hablar de esto.
Quiero leer el título y la bajada de una nota que escribe hoy María Laura Carpineta y inmediatamente voy a hablar con ella. La nota dice: matar de hambre a bebés y niños palestinos. Crece la condena a la guerra de Israel. El máximo responsable de asuntos humanitarios de la ONU advirtió que ya no hay más tiempo. El bloqueo total que mantiene Israel hace meses está por desatar una hambruna. Hay 14.000 bebés que morirán en las próximas 48 horas si no ingresan los camiones con ayuda. Hola, María Laura. Hola, Roberto. ¿Cómo andan? Bien, contame, extendámonos un poco más. Bueno, lo que está pasando en Gaza es terrible hace años, décadas, pero ya llegó a un nivel tan extremo que inclusive aliados históricos de Israel, como algunas potencias europeas, están empezando a analizar sanciones, lo que se viene pidiendo hace años y parecía imposible. ¿Y qué es lo que está pasando en Gaza? Lo que está pasando en Gaza es, imagínense, porque es un lugar donde no hay periodistas internacionales, donde los periodistas locales están casi todos muertos, y por ende lo que nos pasa es que tratamos de contar algo de un lugar lejos, que nadie conoce y del que no hay casi imágenes. Y las pocas imágenes que hay, muchas veces lo que pasa es que son tan terribles que nos cuesta mostrar. ¿Cómo mostrás un cadáver de un bebé que básicamente es los huesos nada más? Lo que está pasando, imagínense que desde 2007 Gaza tiene un bloqueo. O sea, nadie puede, o los que pueden entrar y salir son solamente muy poquitos. La comida y los medicamentos que pueden entrar y salir son muy poquitos y los que autorizaba Israel. Desde el 7 de octubre del 2023, cuando Hamas ataca a Israel, mata a más de 1.000 personas, e Israel lanza lo que ellos llaman una represalia, que creo que ya nadie puede decir que lo que está pasando es solamente una represalia, cierran completamente. Lo poquito que antes entraba, ya no entra más. O sea, Gaza, que era un territorio que es como yo te dijera muchísimo, o sea, muy pequeño, es una franja muy pequeña, en la nota lo puse ahora, no me acuerdo los números, pero es una franja muy pequeña de territorio, que ya era uno de los lugares más pobres y densamente poblados del mundo, donde la gente no estaba llegando a cubrir sus necesidades vitales. Un lugar donde alrededor del 40% son menores de 14 años, y más de la mitad de la población tiene menos de 18, o sea, más de la mitad de los 2 millones de palestinos que viven ahí, nacieron ya con el bloqueo del 2007. Ya tuvieron que sobrevivir. Esta es la 4ª ofensiva militar de Israel. O sea, todos tienen familiares muertos, a todos en algún momento les cayó una bomba cerca, se destruyó parte de su barrio, perdieron su escuela, perdieron su hospital, pero nada es parecido a lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es que el bloqueo es total. Antes de la ofensiva esta actual, entraban 500 camiones de ayuda por día. Hace 3 meses que no entra ninguno. Israel ayer dijo que iba a dejar entrar, al principio dijo 9, después dijo 100. Hasta la última información la ONU dijo que no le daba garantías a Israel para ir a buscar esa comida. Hay miles de camiones hace meses esperando con leche de fórmula en polvo, vacunas, medicamentos. Ahora está entrando en primavera la Franja de Gaza, pero durante el invierno hubo médicos internacionales que son los únicos que de a muy poquitos dejan entrar porque porque matan y detienen a los médicos palestinos, y lo que cuentan es bebés que se murieron de frío, recién nacidos que los padres no tuvieron, en los campos de refugiados donde está todo inundado, todo congelado, donde está todo lleno de enfermedades. Y lo peor de esta situación, porque digamos no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a usar el arma el hambre como un arma. Pero lo que estamos viendo, y para los que venimos siguiendo el conflicto israelí-palestino, han habido crímenes de guerra hace décadas, digamos, pero lo que estamos viendo es una dirigencia israelí que lo está diciendo abiertamente. Matar niños está bien porque son todos terroristas. Lo viene de decir un ex legislador hace poco. En la nota, termina la nota diciendo, el primer ministro diciéndole a la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de Israel, diciendo, estamos destruyendo todas sus casas para que no tengan a dónde ir. En este momento, más del 70% de ese territorio es zona
que Israel dice, acá no es seguro porque vamos a bombardear. Las zonas seguras es el 30%, están todos encerrados ahí y bombardean ahí. Entonces, no tienen a dónde ir, no tienen dónde esconderse, los hospitales, las escuelas y cualquier lugar que el derecho humanitario dice, acá no se puede atacar, están siendo atacados hace tiempo, lo dice la ONU, lo dicen los trabajadores humanitarios que todavía sobreviven a esa situación. Ya, nadie está negando lo que pasa. Sin embargo, nadie en el mundo está haciendo algo para frenar lo que está pasando. Y la convicción de muchos de los que están viendo esto es que el objetivo de Israel es hacer que sea tan invivible la situación, que sea tan imposible sobrevivir, porque estamos hablando de un pueblo que después podrán haber diferencias políticas, lo que quieras, pero estamos hablando de un pueblo que ha podido sobrellevar en muy malas, digamos, con situaciones muy difíciles para la mayoría del mundo, más de 50 años de ocupación militar. Bueno, están queriendo hacer que les sea imposible quedarse ahí. Que ellos mismos digan, me voy porque no puedo más. Ese es el objetivo último. Y si tienen que seguir matando gente y seguir matando, que se mueran de hambre bebés, que se mueran niños, los médicos estadounidenses y europeos, que a través de organizaciones humanitarias de a poco pudieron en los últimos meses entrar, todos cuentan lo mismo. Niños con tiros en la nuca o con tiros en la cabeza. Niños amputados. La mayoría de los heridos que reciben son mujeres y niños. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, más de la mitad de la población tiene menos de 18 años. Es imposible disparar, bombardear o hambriar la franja de Gaza sin que los principales perjudicados sean chicos. ¿Por qué la inminencia? ¿Por qué todos los diarios del mundo salieron ayer hablando de 48 horas y que si en esas 48 horas no recibían alimentos iba a haber una muerte generalizada de niños? Hay una iniciativa, una organización que nosotros venimos desde el Destape publicando, que se llama IPC, que lo que hace es sigue las crisis humanitarias en el mundo y con la información que tiene les va diciendo, bueno, esta situación hay una cantidad de gente que está en estado crítico, no tiene una comida a la semana, al día, o le está costando acceder a comida. Después tenés catástrofe, que es emergencia, digamos, que es el nivel en el que está hoy por hoy el 100% de la franja de Gaza, que es la gente no está pudiendo acceder a la comida básica, pero todavía alguna le queda algo por vender o algún tipo de elemento para zafar. Y lo que dice esta organización es, si las cosas no cambian en los próximos 4 meses hasta septiembre, entran en peligro de hambruna, del norte al sur. Todas las grandes centros donde están en este momento, básicamente más de la mitad de la sociedad no está ni siquiera en su casa, o sea que imagínense que está viviendo con lo opuesto, y sobrevivían con lo que conseguía que la ONU o alguna otra organización humanitaria que hay les alcance. Estas organizaciones no están pudiendo ingresar cosas. La OMS le dijo, la OMS, la Organización Mundial de Salud, acaba de decir, de lo poco que me quedaba de soluciones para hacer diálisis, de medicamentos, de vacunas, me acaban de bombardear el depósito donde me destruyeron 30% de lo que me quedaba. Bueno, en esa situación la organización dice, es inminente la hambruna, y además, recabando información de médicos y organizaciones humanitarias, lo que dijeron es, hay un número de niños que están de 0 a 1 año que están en peligro inminente. Este tipo, vos le llamás limpiezas étnicas, otros le llaman genocidio, generalmente se tratan de ocultar, por lo menos mientras está sucediendo. Esto se hace a la luz del día y está teniendo, no sé si la palabra es complicidad, indiferencia quizá, ¿no? Del mundo. Bueno, yo creo que cuando uno está enfrente de algo así, el genocidio es una forma yo siempre digo, es una herramienta para la limpieza étnica. Cuando vos querés hacer desaparecer a alguien de un territorio, si no se van, porque muchas veces el argumento de Israel es, si los quieren a los palestinos, que los acepten los países vecinos árabes, si son sus hermanos árabes, le dice. Si no, si se quedan acá, esto es lo que les va a pasar. Entonces están demostrando que están dispuestos a matarlos si nadie los recibe o ellos no se van. Hay todo una cuestión religiosa y un acervo cultural ahí, digo, por algo se pelea desde hace tanto tiempo por ese lugar, no es cualquier lugar lo que están discutiendo, ¿no?
Yo soy de una opinión de que la religión es una excusa para razones políticas, para razones territoriales. Cuando uno habla y ve una ocupación de hace más de 50 años, esto se parece más a los colonialismos de hace un siglo que a las situaciones de conflicto actuales, ¿no? Por algo no vemos esta situación en otros lados, no existe. Acá en Argentina el que sostiene esas posiciones es fuertemente atacado, ¿no? El establishment periodístico... No hay debate público en Argentina, es impresionante. Nosotros que tratamos de seguir esto y ver cómo lo toma el mundo, vemos que en Estados Unidos constantemente vas a ver en las redes que activistas o opositores van a los legisladores y les preguntan en el Congreso, les preguntan en la calle. Yo hace poco estuve en Europa, no hay ciudad al que vayas donde no haya una bandera palestina, donde no haya una protesta de Palestina. Hace poco hubo más de 100.000 personas marchando en La Haya, esto no pasaba desde la guerra en Irak. O sea, el tema, por lo menos en el mundo occidental, está muy presente. Acá no existe. No solo no existe, sino que hay periodistas de medios masivos que hacen su programa con una bandera de Israel en el escritorio. Estamos con un presidente que no... O sea, en este momento ni Trump le está dando el apoyo irrestricto, elogioso que le está dando Milei a Israel. Además de que cualquiera que levante mínimamente una crítica es tildado de antisemita, ¿no? Eso ya lo sabemos. Así es. ¿Va a ir ahora a recibir un premio a Israel? En este momento, en esta situación, va a ir. Lo dijo anoche. Y reitero, hay legisladores, ministros, miembros del partido oficialista que abiertamente dicen, si no se van, hay que matarlos a todos. O sea, no lo están escondiendo. Uno puede hacer, hay discusiones históricas sobre lo que pasó en el 48, que algunos dicen que fue una limpieza étnica, otros que no. Acá no hay discusión porque mismo ellos lo están diciendo. Y es increíble porque cuando uno trata de plantear esto en Argentina, y cuando uno lo pone en boca de los propios funcionarios israelíes, es como que si no existiera, como si no lo dijeron. Entonces llega un punto donde decís, ¿realmente hay nunca más en el mundo? Si lo están diciendo, es lo que vos decís, en general no se muestra. Bueno, lo poco que se está mostrando es devastador, y reitero, y para mí hay un elemento clarísimo que nunca se haya dejado entrar a la prensa internacional, tiene que ver mucho con intentar no mostrarlo, pero vivimos en un mundo donde ya sabemos que las redes, que los celulares hacen imposible el bloqueo total. Entonces, lo poco que se ve es suficiente. Yo realmente creo que este tema tomó la dimensión que tomó en las últimas horas porque tanto en Estados Unidos como en Europa están empezando a tomar dimensión de que la situación adentro es mucho peor de la que imaginaban. Laura, muchas gracias. Disculpame, estabas hablando y te interrumpí. No, que digo que llega un punto donde creo que cuando se reaccione puede ser demasiado tarde. Claro, sin duda. Laura, gracias. Sé que estabas ocupada y te molesté un poquito porque quería que lo contaras vos este tema. Chao. Chao. Bueno, ya nos vamos, los dejamos en manos de Adrián Murano, uno de los mejores. Mientras tanto, Mariano va a escribir su nota y cada uno va a seguir con sus tareas. Bueno, viste cómo es, ahora la situación ha cambiado la relación de poder, Mariano. No hay más huelga. Chau huelga. Bueno, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Un abrazo a todos y a todas. Chao. La información precisa es poder. El Destape 1070. Radio y punto.